Buenos días compañeros, nuestro proyecto final se titula Síntesis de prebiótico alimenticio a partir de alfa-glucosidasa recombinante aislada de Escherichia coli. El grupo está conformado por Paulina Escoli Ferrer González y Juan Pablo Mantilla Sánchez. Los prebióticos son ingredientes alimentarios, es decir, carbohidratos no digeribles que afectan beneficiosamente la fisiología intestinal del huésped al estimular selectivamente el crecimiento y o el metabolismo de una o un número limitado de bacterias en el colon, generalmente bifidobacterias y lactobacilos que por consiguiente mejoran la salud. Estos carbohidratos son conocidos como oligosacáridos, que son compuestos de entre 2 a 10 moléculas de monosacáridos unidos. Para clasificar un compuesto como prebiótico se utilizan los siguientes criterios. 1. Debe ser resistente al pH ácido del estómago, no puede ser hidrolizado por las enzimas de los mamíferos y tampoco debe ser absorbido en el tracto gastrointestinal. 2. Puede ser fermentado por la microbiota intestinal. Y 3. El crecimiento y la actividad de las bacterias intestinales puede ser estimulado por este compuesto y este proceso es el que mejora la salud del huésped. Generalmente, la fibra soluble es conocida como un prebiótico debido a que son carbohidratos con un grado de polimerización igual o superior a 2, y las enzimas endógenas del intestino delgado no pueden hidrolizarlas. La fibra está presente en gran cantidad de frutas, verduras y cereales. Los isomaltoligosacáridos funcionales de naturaleza no digerible consisten en unidades de glucosilsacárido unidas por enlaces glucosídicos alfa-1,6. La isomaltosa, la isomaltotriosa y los tetrasacáridos se definen como los principales componentes funcionales de estos compuestos. Tienen la función de regular la flora intestinal como cualquier prebiótico y también poseen propiedades adicionales de bajo valor calórico, aproximadamente un 75% menos que la maltosa, promoción de la peristalsis gastrointestinal, que son contracciones musculares para el transporte de alimentos en el tracto digestivo, y la mejora del estreñimiento y el metabolismo de los lípidos. Basándose en estas funciones, los isomaltoligosacáridos se utilizan en aditivos alimentarios como edulcorantes o endulzantes y también en ingredientes de piensos. Isomaltoligosacáridos se producen comúnmente a partir del almidón mediante la conversión enzimática. El proceso comprende 3 etapas. Primero, la licuefacción, en la cual el almidón es fragmentado por una alfa-amilasa termoestable para producir dextrinas, es decir, cadenas más sencillas. En segundo lugar está la sacarificación, en la cual la dextrina es sacarificada por la beta-amilasa y la pululanasa para ser transformada en azúcares fermentables, es decir, sacarosa, glucosa y maltosa. Por último está la transglucosilación, en la cual la alfa-glucosidasa se utiliza para convertir la maltosa en isomaltoligosacáridos. El estudio de la reacción de transglucosilación catalizada por la alfa-glucosidasa es el paso clave en la producción de estos compuestos, dado que la alfa-amilasa, la beta-amilasa y la pululanasa están bien estudiadas y son utilizadas en la industria cotidianamente. La reacción se da por un mecanismo de retención, donde en la primera etapa se da el proceso del rompimiento de la sacarosa y liberación de la fructosa, seguido de la etapa de transglucosilación, en la cual se transfiere la glucosa retenida en el residuo catalítico de la enzima a una molécula aceptora, en este caso la maltosa, mediante un enlace por lo general alfa-1,6. Las dos reacciones, hidrólisis y transglicosilación, pueden coexistir en la misma enzima y la competencia entre ellas depende básicamente de la naturaleza de la enzima y de la concentración de los sustratos que se encuentran en el medio. Al sintetizar los isomaltoligosacáridos con actividad prebiótica y endulzantes para comidas, se abren las puertas a las industrias de alimentos fabricados de cualquier tipo, utilizando este producto como un ingrediente suplementario para la producción de alimentos bajos en glucosa, entre otros que ayudarán a enfermedades como la diabetes y problemas intestinales como el colon irritable o el estreñimiento. Los métodos empleados en el trabajo van desde la compra del gen que codifica a la alfa-glucosidasa, la elección del plasmio, creación del plasmio recombinante, transfección en células bacterianas,
expresión de la enzima, aislamiento y purificación de esta enzima, seguido de la síntesis de los isomaltoligosacáridos empleando la enzima recombinante. Anteriormente se caracterizó la alfa-glucosidasa de la cepa HTA462 de Geobacillus stearothermophilus, que son las bacterias marinas más profundas aisladas de la fosa de las Marianas, y los resultados mostraron que la enzima de tipo silvestre exhibía una buena termoestabilidad y una buena actividad de transglucosilación, lo que indica que la GSJ tiene posibles aplicaciones en la industria de los isomaltoligosacáridos. Gracias a esta caracterización se manda a realizar el gen GSJ a Thermo Fisher Scientific, dando la secuencia que se ve en la imagen, y este gen es cortado con las enzimas de restricción XHOI y EcoRI siguiendo el protocolo descrito a continuación. Se mezclan 44 microlitros del gen, 5 microlitros del buffer 10X, 0.5 microlitros de cada una de las enzimas de restricción y la reacción se incuba durante 1 hora a 37 grados centígrados. Luego de esto se realiza una inactivación de las enzimas calentando las mezclas a 65 grados centígrados durante 15 minutos y se obtienen los respectivos cortes en el gen. Se emplea el plásmido PET28A+, que presenta el gen que confiere resistencia a la kanamicina, origen de replicación y un promotor T7 fuerte, además de los mismos sitios para las enzimas de restricción con las que se trata el gen. El protocolo para la digestión del plásmido es mezclar 5 microlitros de plásmido, 5 microlitros de buffer 10X, 0.5 microlitros de cada una de las enzimas de restricción y 39 microlitros de agua estéril. Se incuba durante 1 hora a 37 grados centígrados y luego para desactivar las enzimas se incuba la mezcla a 65 grados durante 15 minutos. El protocolo para la unión del plásmido y el gen es pipetear 2 microlitros del vector, 6 microlitros del inserto, 1 microlitro de DNA ligasa T4, 2 microlitros de buffer de ligasa 10X y 9 microlitros de agua estéril. La mezcla se mantiene a temperatura ambiente durante 2 horas. Al final, se obtiene el plásmido recombinante que se muestra en la imagen con el gen GSJ en color rojo para luego ser transformado en bacterias. Se emplea una colonia de E. coli BL21 para la transformación con el plásmido recombinante, como se describe a continuación. Se mezcla 5 microlitros del plásmido recombinante con 50 microlitros de E. coli y se mezcla suavemente en el fondo de un tubo. Se incuba la mezcla células plásmido en hielo durante 30 minutos. Se proporciona un golpe de calor al medio ubicando la parte inferior del tubo en un baño de agua a 42 grados centígrados durante 30 segundos. Luego se deposita de nuevo en el baño de hielo durante otros 5 minutos. Se añade medio de cultivo LB-BOR sin antibióticos y se incuba con agitación a 225 revoluciones por minuto a 37 grados centígrados durante 45 minutos. Así las células generan la resistencia a los antibióticos. Seguidamente se desecha el medio de cultivo sin antibióticos y se agregan 10 mililitros del medio de cultivo LB-BROT que contiene 0,1 miligramo por mililitro de quinamicina para la selección de bacterias que contiene el plásmido recombinante y se cultivan a 37 grados centígrados. El cultivo nocturno se diluye en 50 mililitros del medio de cultivo Terrific Broth TB y cuando la densidad celular tiene una absorbancia de 0,5 o 0,6 se da la sobreexpresión de la alfa-glucosidasa recombinante inducida por 0,4 milimolar de IPTG, que es el compuesto que se muestra en la imagen, para continuar el cultivo durante 36 horas a 25 grados centígrados. Para observar la actividad de la alfa-glucosidasa se realiza un ensayo en el cual se cultivan las cepas en un medio que contenga P-nitrofenil alfa-D-glucopiranóseo, mejor conocido como PNPG, ya que la alfa-glucosidasa es capaz de transformar dicho reactivo en P-nitrofenil y este último se puede medir por espectrofotometría. El proceso a seguir es el siguiente.
Se cultivan las células diluidas en un medio que contenga PNPG 10 nanomolar, un tampón de fosfato 15 milimolar y que tenga un pH de 7. Se incuba a 65 grados centígrados durante 10 minutos. Luego se añaden 50 microlitros de carbonato de sodio al medio y se mide en un espectrofotómetro a 405 nanómetros. La formación del penitrofenil al final del proceso indica que la alfa-glucosidasa funciona correctamente. Para la lisis celular se colectan las células presentes en 50 mililitros de cultivo y se centrifugan a 5000 revoluciones por minuto por 5 minutos. Se resuspenden las células en 8 mililitros de tampón de lisis. Se añaden 8 miligramos de lisozima y se incuban en hielo durante 30 minutos. Se sonica la solución utilizando 6 ráfagas de 10 segundos a alta intensidad con un periodo de enfriamiento de 10 segundos entre cada ráfaga. Se congela el lisado en una mezcla de metanol y hielo seco y luego se descongela el lisado a 37 grados centígrados realizando 2 ciclos más entre sonicar, congelar y descongelar. Se centrifuga el lisado a 3000 por G por 15 minutos para separar los restos celulares y se transfiere el sobrenadante a un tubo nuevo. El proceso de purificación se realiza primero por cromatografía de afinidad utilizando una columna de níquel NTA agarosa, soluciones amortiguadoras y el lisado celular realizado anteriormente siguiendo el protocolo como se muestra. Se agregan 8 mililitros de lisado a una columna de purificación anteriormente preparada. Durante 30 a 60 minutos se mantiene agitación suave para mantener la resina de la columna suspendida en la solución del lisado y así enlazar la enzima a esta. Mediante gravedad o centrifugación a baja velocidad, unos 800 por G, se retira con cuidado el sobrenadante que será el tampón de lisis. Luego, se lava la columna con 8 mililitros del tampón de lavado. Se deja la resina por gravedad o centrifugación a baja velocidad otra vez y se retira el sobrenadante que en este caso ahora será el tampón de lavado. Este paso se repite 4 veces más y se realiza para quitar cualquier impureza que venga de la lisis celular. Por último, se sujeta la columna en posición vertical y se abre la tapa en el extremo inferior para eluir la enzima con 8 a 12 mililitros de tampón de elución y se recogen fracciones para ser analizadas por electroforesis. Algo muy importante es que si se desea reutilizar la resina para purificar la misma proteína recombinante, se debe lavar la resina con solución de hidróxido de sodio 0.5 molar durante 30 minutos y equilibrar la resina con un tapón de unión adecuado. Algo muy importante es que si se desea reutilizar la resina para purificar la misma proteína recombinante, se debe lavar la resina con una solución de hidróxido de sodio 0.5 molar durante 30 minutos y equilibrar la resina con un tampón de unión adecuado. La enzima purificada después de la cromatografía de afinidad se pasa ahora por un equipo de electroforesis en gel de poliacrilamida con dodesilsulfato sódico y se hace la separación de la proteína de los posibles compuestos que se puedan encontrar como impurezas sacadas de la columna. Igualmente, se determina el peso relativo de la enzima al compararlo con marcadores de pesos moleculares puestos en el primer carril del gel. Después de todo el proceso de purificación de la enzima, es recomendable realizar estudios de temperatura óptima, termoestabilidad, pH óptimo y estabilidad que van a generar variables importantes a la hora de los estudios cinéticos en la actividad enzimática. Para la síntesis de isomaltoligosacáridos, se prepara una solución de almidón al 30% en peso o volumen, disolviendo 6.3 gramos de almidón en 210 mililitros de agua desionizada. Los gránulos de almidón se solubilizan completamente utilizando un extractor ultra rápido durante 1 minuto. Se ajusta el pH de la mezcla a 6, se precalienta en un baño de agua a 95 grados centígrados durante 5 minutos, se añade alfa-amilasa termoestable y se añaden 100 miligramos por litro de cloruro de calcio al mismo tiempo, mientras se agita. La mezcla de licuefacción se hierve para inactivar la enzima y posteriormente se enfría a 60 grados centígrados
Luego se ajusta el pH de la mezcla a 5 y posteriormente se añade a la mezcla beta-amilasa, pululanasa y se coloca en un baño de agua a 60 grados centígrados con una temperatura constante, mientras se agita durante 2 horas. Después de las 2 horas, se añade a la mezcla alfa-glucosidasa para inducir la reacción de transglucosilación. Brevemente, se toman 5 mililitros de la muestra utilizando una pipeta cada 4 horas y se diluye en un matraz aforado de 25 mililitros con agua para la determinación de azúcares mediante cromatografía líquida de alta resolución, pues conocido como HPLC. Los isomaltoligosacáridos sintetizados se purifican mediante cromatografía e intercambio iónico en una columna empaquetada con una resina de intercambio catiónico fuertemente ácida. Lentamente se inyectan 10 mililitros de la muestra en la columna. Posteriormente se ubica la columna con la muestra en el equipo de cromatografía e intercambio iónico a 60 grados centígrados y se diluye con agua destilada desgasificada a un caudal de 2 mililitros por minuto. El volumen del efluente se recoge utilizando un colector automático de fracciones a 2.5 minutos por tubo. Las principales fracciones de los isomaltoligosacáridos se recogen y luego se determinan mediante HPLC. Se obtienen entonces los isomaltoligosacáridos que funcionan como edulcorantes en alimentos y prebióticos en humanos, regulando distintas enfermedades como lo es la diabetes y problemas intestinales como lo son el colon irritable o el estreñimiento.